¿Cómo están, amigos de TV Vial? Seguimos presentando información muy valiosa y consejos prácticos también sobre seguridad y educación vial. En esta oportunidad nos encontramos con el especialista Javier Llamazares y él nos va a estar compartiendo un poco sobre el futuro de las escuelas de manejo. A nivel global, ¿qué podríamos mencionar sobre ello? Nosotros, la experiencia que tenemos en España y en Europa son unas empresas, unas entidades que ayudan mucho a la seguridad vial, a mejorar la reducción de la siniestralidad, por lo cual las escuelas de conducción, las autoescuelas que se llaman en España, son muy importantes para que el gobierno pueda reducir esa siniestralidad. Por lo tanto, en Latinoamérica, en Iberoamérica, queremos, y por eso estamos en estas jornadas, en estos congresos, que aprovechamos para dar la enhorabuena al Gobierno de Perú, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en especial al Consejo Nacional de Seguridad Vial, que siga fomentando las escuelas de conducción, porque es una herramienta muy importante para esa reducción que queremos todos y que en Iberoamérica hay que seguir profundizando. Claro, porque no buscamos solamente entregar licencias de conducir o capacitar supuestamente a futuros choferes. Lo que queremos es dejar una enseñanza valiosa y ese es el ejemplo que estamos viendo en el país de España. ¿Cuál es su impresión de lo que se vive en Latinoamérica sobre las escuelas de conductores y cómo podríamos mejorar? Nosotros desde nuestra entidad llevamos ya años viniendo a Latinoamérica y vamos viendo que va mejorando, en especial en las escuelas de conducción todavía queda por mejorar. Nosotros también en España vivimos hace 30, 40 años también un ejemplo de que las escuelas de conducción, las autoescuelas en España tenían que profundizar en conocimientos. Los profesores de formación vial, los profesores de las escuelas de conducción son una herramienta importantísima para transmitir valores, para transmitir formación a la sociedad en general, porque muchísimas personas es la primer conocimiento que tienen en la sociedad, sobre todo en la sociedad europea. Cuando llegan a las autoescuelas no saben nada de conducción, no saben nada de habilidades en la movilidad, en el tráfico, en el tránsito, y es una herramienta, como insisto, una herramienta muy útil para llevar conocimientos, para llevar valores y después que esos formadores, esos profesores de escuelas de conducción lo transmitan a la sociedad en general. Ahora, algo muy importante que también usted estaba compartiendo en su ponencia es sobre los nichos en las escuelas de conducción, que tiene tantas aristas y eso no se aplica mucho, se vive mucho acá en Perú. Compártanos sobre ello y motívenos a practicarlo también. Sí, las escuelas de conducción, como pasaba en España hace unos años, como comentaba anteriormente, solo nos centrábamos en los permisos de conducción obligatorios. Se constituía como empresario una escuela de conducción, como negocio, el gobierno, en este caso el gobierno de España o el gobierno de los distintos países europeos, pues en las distintas autoescuelas o entidades formativas hacían cursos respecto a los permisos obligatorios. Ahora, como ese mercado en Europa, en España está muy saturado, hay muchos formadores viales o como autónomos o como empresas, hay que innovar, hay que crear dentro del mundo de la movilidad, que la movilidad de la seguridad vial y el tránsito y el transporte es muy amplio, hay que innovar en cosas que también mejoren los valores y la formación de esos conductores, porque la movilidad tenemos que tener en cuenta que es que te sales desde tu casa, desde que te sales de tu casa es movilidad. Entonces, con esa innovación, con esa creatividad, vamos generando cursos, vamos creando actividades que podemos desarrollar desde la autos. Estos nichos que van creciendo son una oportunidad para las escuelas en Perú, son una oportunidad para hacer stakeholders, para poder ser representantes de otras escuelas. ¿Cómo ves tú esa circunstancia? Sí, yo veo que, como pasa en el caso europeo, en Perú o en Colombia o en Chile, en todos los diferentes países iberoamericanos, o lo que pasa en Estados Unidos, es una oportunidad totalmente de llevar otras actividades y como negocio, porque una escuela de conducción al final es un negocio que tiene una actividad muy social, porque es una actividad, el formar, el educar a la sociedad es una actividad muy social, pero también es un negocio. Entonces, hay que generar esas actividades que creemos desde nuestra entidad que tienen un futuro muy grande. Cursos, por ejemplo, como comentaba anteriormente, hay mucha gente que tiene miedo a conducir. Cuando lleva muchos años le entra pánico conducir. Y oye, eso desde la autoescuela, como expertos en conocimiento que tienen formación, con esa actividad o esos conocimientos pedagógicos y psicológicos que también tiene que adquirir un profesor de escuela de conducción, un profesor de formación vial, puede llevar a conseguir disminuir o desaparecer
ese miedo a conducir. Y, por ejemplo, también comentaba cursos de conducción eficiente. Los cursos de conducción eficiente ayudan muchísimo a reducir la contaminación de las ciudades. Aseguramos en los cursos de conducción eficiente, cursos serios de conducción eficiente, que entre un 15 y un 20% se puede ahorrar el combustible, y el ahorro de combustible va directamente en la emisión de menos CO2 a la atmósfera, ¿no? Y como, bueno, no quiero entrar en más cursos, más oferta formativa, más nichos de actividades y de cursos, pero hay innumerables cursos que van ligados a este entorno cambiante, a esta sociedad cambiante y a esta movilidad cambiante. Hablaba, por ejemplo, de cursos para motociclistas también, y una pregunta, ¿cómo van los profesores de las escuelas, los formadores? Ellos, ¿cómo es que se forman, cómo es que se titulan en todo caso para luego ir a las escuelas y poder trabajar en ellas? A ver, nosotros de la experiencia europea, desde la experiencia de España, estamos trabajando mucho en ese perfeccionamiento que tiene que tener un profesor de autoescuela, un profesor de escuela de conducción, en el manejo, en la habilidad, en este caso, de motocicletas. Las motocicletas es un vehículo de dos ruedas que tiene, como vemos en los números, y sobre todo aquí en Iberoamérica, que se utiliza en Latinoamérica, se utiliza mucho la motocicleta, tiene muchos riesgos cuando llueve, en diferentes condiciones adversas, hay que tener una cierta habilidad. Comentaba anteriormente un expositor que una persona con pocos kilos con una motocicleta de mucho peso es complicado el manejo. Esas habilidades y más, un profesor de formación vial, un profesor de escuelas de conducción tiene que tener ese conocimiento bien para transmitirlo a los alumnos. Después hay otros cursos, por ejemplo, que nosotros estamos viendo, por ejemplo, las empresas eléctricas que trabajan mucho en el monte, en la montaña, haciendo instalaciones, necesitan coger vehículos todoterreno. El todoterreno requiere perfeccionamiento, requiere ciertas habilidades, cierto manejo. Es importante tener también de las escuelas de conducción ese conocimiento, porque son ellas las que tienen que enseñar a estos trabajadores de estas empresas, y muchos más cursos y más oferta formativa. En el caso de las autoescuelas, estas también dan cursos para los conductores que llevan petróleo, que llevan gas, que llevan minerales, o es un curso aparte, lo lleva la autoescuela particular, sí, o son entes especializados. También, a ver, hay autoescuelas, por ejemplo, te comento el caso de Europa, el caso que es el que conozco, hay escuelas especializadas en diferente tipo de formación. Por ejemplo, formación para discapacitados. En España, los discapacitados necesitan unas habilidades, un permiso de conducir con unas características diferentes a una persona que no es discapacitada, ¿vale? Hay escuelas de conducción exclusivamente especializadas en esa formación al discapacitado. Al discapacitado, aparte del vehículo adaptado, tiene que tener una pedagogía y una psicología diferente a una persona que no tiene discapacidad. Entonces, eso existe, y esos son nichos. Tú te especializas en algo y, oye, tú eres un valor añadido en esa formación, ¿no? Y entonces, como escuela de conducción, serás un referente después para captar alumnos, ¿no?